Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Evangelio de Juan, capítulo 5, Biblia textual, edición 4. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay un estanque llamado en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Jesús lo vio tendido, sabiendo que tenía ya mucho tiempo así, le dice: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, recoge tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano, recogió su catre y se echó a andar. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían al que había sido sanado: es sábado, no te es lícito cargar el catre. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: recoge tu catre y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo levanta y anda? Pero él, que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús se había retirado a causa del gentío que había en el lugar. Después de esto, lo halla Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. El hombre fue y le dijo a los judíos que Jesús era el hombre que lo había sanado, y por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero él les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que, por esto más aún procuraban los judíos matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tomando la palabra, Jesús les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrarán, para que vosotros os maravilléis, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo lo que ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, porque por cuanto es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no sería veraz. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es veraz. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan, y ha dado testimonio de la verdad, aunque yo no recibo testimonio de parte del hombre. Digo esto, que vosotros seréis salvos. El que era la antorcha que está ardiendo y alumbrando, por un momento os quisiste regocijar en la luz, pero el testimonio de que yo
de que el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras del Padre que me dio para realizar, las obras mismas que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no creeréis. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no querréis venir a mí para tener vida eterna? Gloria del Padre, de hombres no recibo, pero os reconozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibéis. ¿Cómo podéis creer? Vosotros que recibéis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del único Dios. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. ¿A quién los acusa? Moisés, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creeréis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fin del capítulo 5. Comenzamos los comentarios. Ok, pues vamos a ver directamente, vamos a ver qué es la puerta de las ovejas en Jerusalén, por donde nuestro Señor Jesús entró y se encontró al que estaba lisiado, al que estaba junto al pozo, y lo sanó. Ok, la puerta de las ovejas en Jerusalén es una puerta que está situada al norte. Jerusalén tiene puertas para entrar porque es una ciudad amurallada, es una gran ciudad. Bueno, la ciudad está dentro de una muralla y tiene puertas para entrar a esa ciudad. Y por la puerta que nuestro Señor Jesús entró fue por la puerta de las ovejas. En ese tiempo, esa puerta en especial era entraban las ovejas que llevaban a sacrificio al templo, las que iban a ser ofrendadas por los pecados. Ahí entraban esas ovejas. ¿Ok? Entonces, cerca de esta puerta se encontraba un estanque que se llamaba, en unas Biblias le llaman Betsaida, aquí en esta se dice Betsada o Betsata, ¿ok? Pero el fondo de esto es que este pozo o esta fosa o este lugar también era conocida como la Casa de la Misericordia. Y vamos a entender entonces, fíjense aquí, esto sería como un simbolismo. Nuestro Señor Jesús, que es el Cordero que va a hacer el sacrificio expiatorio en la cruz, que va a morir por nosotros, entra por la puerta de las ovejas. Las ovejas son las ovejas que son en sacrificio para salvación. Nuestro Señor Jesús entra por ahí. Segundo, ese pozo que estaba ahí era el pozo de la misericordia. Por la gran misericordia de nuestro Señor es por lo que Él se sacrificó. En ese pozo está agua. Bueno, hay agua. Las aguas eran donde se metían y eran sanadas. El agua es el simbolismo, lo que hemos visto que representa al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que limpia, sana, nos da vida eterna y nos da la conexión directa con nuestro Creador. Entonces todo se compagina a la perfección aquí. Y hay otra cosa muy importante, la pregunta que Jesús le hizo a esta persona. Le dijo, ¿quieres ser sano? Ok, Él pregunta, porque Él vino a salvar, pero también tenemos la libertad. Si uno quiere ser sano, lo será. Pero si la persona no cree en Jesús, no cree que Él es la puerta, que Él es la salvación, que Él es el que da vida eterna, no se puede. ¿Por qué? Porque Él hizo tal cual la pregunta en representación a lo que pasaría en un futuro. Quienes quieran ser salvos, en este caso le preguntó al lisiado, ¿quieres ser sano? Entonces él contestó sí. Así al mismo tiempo en nuestra
Vida es lo mismo. Dios llega y pregunta, si tú lo aceptas, si tú aceptas esa vida, esa sanidad, en ese momento tomas el sacrificio expiatorio que dio y tendrás vida. Por eso Dios dice, dejad que los muertos entierren a los muertos. Aquí en esta vida, en este mundo, las personas que no tienen el Espíritu de Dios están muertos en vida y no lo saben. Entonces por eso esas palabras, deja que los muertos entierren a los muertos. Pero entonces a la hora de nosotros recibir el Espíritu Santo, recibimos la vida, recibimos la limpia de todas nuestras cargas físicas, todas las cargas emocionales, y renacemos. Otra cosa que aquí en esta conversación o en esta plática contra el hombre con Jesús, el hombre le dice, no tengo quien me meta. Les esperaba a un hombre que lo acercara a esas aguas para poder ser sano. Entonces Jesús directamente le dijo, levántate y anda. Y eso representaría que ya no necesitaremos a ningún hombre que nos ayude a llegar con Jesús, a ser sanos. Ya no necesitamos ningún intermediario, ningún hombre. El Dios directamente contigo, el Dios Padre, Dios Jesús directamente llega contigo por medio del Espíritu Santo. Entonces no necesitamos ningún sacerdote, ningún pastor, ninguna aprobación de ninguna congregación, de ninguna denominación, directamente con nuestro Señor Jesús. Otra cosa a destacar aquí es el sábado. Los judíos se maravillaban de que quebrantaba el sábado Jesús, pero no se maravillaban de los milagros que hacían. O sea, totalmente todo opuesto, todo volteado. En lugar de maravillarse de los milagros, decían que por qué quebrantaba el sábado, porque no era permitido o lícito hacer absolutamente nada los sábados. No podían hacer nada. Dejaban todo preparado desde antes que fuera el sábado para no hacer absolutamente nada, ni la luz encender, menos prepararse comida, nada. O sea, era un reposo absoluto. Entonces Dios llegaba y predicaba y hacía milagros, sanaba en sábado, y ellos lo perseguían por eso. Esa es una de las cosas por la cual lo perseguían. Y la otra cosa que nos dice aquí el Evangelio por lo cual lo querían matar fue porque se hacía pasar como Dios, como si fuera Dios. Ellos no reconocieron que Dios estaba enfrente de ellos. Él les trata de explicar de una manera hermosa, diciéndoles ahí, yo no hago nada si no es por el Padre y yo somos uno mismo. Todo se los trata de explicar, hasta incluso les dice, el que honra al Padre me honra a mí. O sea, el que honra al Padre honra al Hijo, diciéndoles y tratando de entender que Dios es uno. Y ellos sabían, los judíos sabían que Dios es celoso, porque todo lo que vivieron anterior a Jesús, que fue lo que narra el Antiguo Testamento, fue eso, que Dios les exigía una única sola adoración a Él. No quería adoración a nadie más. Él es un Dios celoso, y cuando volteas a ver otro Dios que no es Él voltea su rostro y te deja en manos del enemigo. Así de sencillo, manos de Satanás, y hacen contigo lo que quieran. Entonces aquí Jesús, Dios en carne, no lo reconocieron, y Él les trató de explicar. Y les decían, bueno, pues si otros vienen, crees más en otros que en mi testimonio, que estás viendo los milagros y las obras que hago y no me crees, pero si en cambio viene cualquier otro, le vas a creer. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en nuestra vida? Si llega alguien más y te cuenta algún cuento chino de alguna tradición, o de, si quieres, oriental, budista, de santos, de lo que quieras, todos les creen. Que mira que se apareció tal y que se apareció tal cosa, pero no quieren escudriñar la palabra y conocer a Jesús. A todo le creen menos a Jesús, a la palabra. Y Él está ahí y Él dice escudriñar las Escrituras, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Ok, entonces todos estamos en esta carne, ¿ok? Que es condenación a muerte. Todos sabemos que hay un fin de esta carne. Esta carne no es para siempre. Pero Jesús nos dice que pasaremos a la vida eterna con Él. ¿Cómo?
Aquí nos habla de un juicio. Dice que va a haber un juicio en el cual los que aceptaron la puerta, el camino y la verdad, que es Jesús, no pasarán por ese juicio. ¿Quiénes son los que pasarán por ese juicio? Los que no lo aceptaron. ¿Y por qué nosotros que aceptamos a Jesús no pasamos por ese juicio? Porque Dios cargó con nuestros pecados. Porque Él se inculpó todas las cosas que nosotros hicimos en esta tierra y todo lo que hicimos, es cargado sobre sus espaldas. O sea, ya no hay quien nos enjuicie si nosotros estamos en el camino de Jesús. O sea, si estamos con Él, si su Espíritu mora en nosotros, el Espíritu ya no nos va a permitir obrar mal, ya nos va a conducir, nos va a ir perfeccionando poco a poco. Todo eso Jesús lo estaba diciendo, que Él no venía a hacer el juicio. Cada quien se va a hacer el juicio por sí solo, y Él menciona aquí a Moisés. Dice, Moisés es quien los va a acusar. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué menciona a Moisés? Vamos a entender y a desglosar un poquito de Moisés, porque es bien importante. En el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, vamos a regresarnos. Abraham es el padre de la fe. Abraham tuvo 2 hijos, uno Ismael y otro Isaac. Uno es hijo de la promesa y el otro es el hijo de la carne. Voy a desglosar. Abraham era entrado en edad y no podía tener descendencia con su esposa Sara. Su esposa Sara también ya era grande. Entonces, en la desesperación de Sara, le da a su sirvienta Agar. Y Agar tiene a un hijo, que es Ismael, que es el primogénito, pero de la carne. Pasado el tiempo después, unos años después, Sara, su mujer, concibe a Isaac. Ese es el hijo de la promesa, es el hijo del Espíritu, el que Dios le prometió. El que Dios le prometió que iba a recibir y del cual su descendencia iba a ser donde vendría la salvación. Entonces, aquí podemos distinguir perfectamente en Gálatas, como nos lo explica Pablo, que cada una de estas mujeres simboliza algo. Sara, la libertad. Agar, la esclavitud, que viene del monte Sinaí. ¿Dónde se dieron las leyes? En el monte Sinaí. Todos los que siguen la ley de Moisés están en una ley de condenación, en una ley de muerte. Hasta que no viene Jesús y restaura el nuevo pacto, el pacto de libertad, el pacto de la promesa por medio del Espíritu, es cuando somos verdaderamente libres. Porque mientras todas las religiones, todas las denominaciones que te quieran llevar a esas leyes o esas normas o esos rituales de cualquier tipo, te llevan a la esclavitud. ¿Por qué? Porque no estás naciendo en el Espíritu, estás siguiendo dogmas, estás siguiendo rituales, estás siguiendo cosas de hombres, no estás siguiendo cosas del Espíritu, no estás siendo guiado por Dios mismo. Como Él dijo, grabaré mis leyes en sus corazones. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los nacidos del Espíritu. Entonces, volvemos a recordar, procuremos pedirle el Espíritu, llenarnos del Espíritu día a día, que nuestra dependencia sea solo hacia Él, no hacia hombres, no hacia ninguna otra cosa, sino Él, reconocerlo como único Salvador. Y toda la honra y toda la gloria es para Él, por siempre y para siempre. Gracias por escuchar. Espero que tengan paz en su corazón y que cada una de estas lecturas las esté haciendo crecer más en su espíritu. Bendiciones.